Ajá, muchas gracias. Muy amable. Excelente. Entonces, lo primero que hay que ver en ese cuadro es que ese cuadro tiene, ahora te pasaste, te fuiste a la última lámina. ¿Puedes volver a la segunda lámina, por favor? William. Segunda lámina. Esa, ¿no? Esta. Ideologías totalitarias, Estado, centro de todo. ¿Aquí está? ¿O es la siguiente, la 3? Sí. Ir a la segunda lámina, por favor. Gracias. ¿La están viendo? Entonces, Bueno. Sí. esa lámina, digamos, ese cuadro, esa matriz, está pensada para leerla, digamos, de dos maneras. Profe, Se fue. Uy, se le fue el internet. Ok, vamos a esperar. Ahora sí. me fui por un momento. Ya estoy de vuelta. Entonces, les decía, ajá, gracias. Les decía que esa matriz está hecha para leerla de dos maneras. De manera vertical, es decir, cada columna contiene unas características de cada sistema que están conectadas. Hay una lógica, ¿verdad? Están en un orden que responde a la lógica del modelo totalitario o del modelo democrático. Y también hay que leerlo de manera horizontal, en el siguiente sentido. Ahorita lo veremos. Cuando comprendemos qué es lo que caracteriza al Estado totalitario, nos damos cuenta que el Estado totalitario requiere la economía que ahí describimos y que además requiere el sistema educativo que ahí explicamos. Es decir, hay una conexión. Hay una conexión interna de cada característica, Estado, economía y educación, y hay una conexión entre cada uno de esos factores. Lo primero que hay que decir de un Estado totalitario es que el Estado totalitario es el centro de todo. ¿Ok? Esto es muy importante. Por eso yo coloco ahí una frase que es clave. El Estado sustituye a la sociedad. Técnicamente eso es una locura. ¿Por qué técnicamente eso es una locura? Porque la sociedad es más grande, más compleja, más rica que el Estado, porque el Estado es una parte de la sociedad. Entonces, tratar de sustituir el todo por una parte es una locura. Pero esto es algo muy importante. La locura, la irracionalidad, el daño no es algo que vaya a detener a los totalitarios. ¿Ok? Eso no es un problema de ellos. El problema de ellos es el poder y el control total, de ahí lo de totalitario, el control total de la sociedad. Entonces, la primera característica es esa. El Estado sustituye o pretende sustituir a la sociedad. Por eso, cuando uno ve a las sociedades totalitarias, son sociedades apagadas, muy poco dinámicas, muy poco creativas, con poca innovación, y uno se pregunta, ¿por qué? Porque si el Estado clausura a la sociedad, donde está la gente, donde está la innovación, la creatividad, la vanguardia, es obvio que el resultado final es una sociedad que está, digamos, limitada, empobrecida,
no solo intelectualmente, no solo físicamente, sino incluso emocionalmente. Alguien, por ejemplo, uno de afuera ve que la sociedad china tiene una economía muy dinámica, pareciera que son muy innovadores, pero sepan ustedes que China y el aparato de espionaje del Estado chino dedica el 100% de los 365 días del año a hacer espionaje industrial para robar fórmulas, robar innovación tecnológica o cualquier dispositivo que se produce en las sociedades democráticas. Eso es un debate importante. Bien, la otra característica, digamos que consecuencia lógica de la primera, es que el modelo de gobierno de las doctrinas totalitarias es un modelo centralista. Es decir, todo, a diferencia de las sociedades democráticas, como veremos después, todo se centraliza en el Estado. Pero fíjense que no es ni siquiera por una razón administrativa. Hay ciertas cosas que pueden manejarse mejor de manera centralizada. No, la razón principal aquí es el control social. Es decir, todo está centralizado para que yo tenga más poder y ponga en práctica la idea de que el Estado sustituya a la sociedad. Después, otra característica de los sistemas totalitarios es que hay una identificación del Estado con el partido y con el líder. ¿Ok? El Estado no es el Estado de una nación, es el Estado del partido. ¿Ok? Y el partido, digamos, es encarnado en un líder todopoderoso. Ese líder puede ser carismático o ser no carismático, pero en todo caso es el líder la cúspide del sistema social. ¿Ok? Es decir, todo aguas abajo del líder, todo gira en torno al poder de ese líder y al partido, que no es un partido en el sentido democrático, sino un gigantesco aparato de control. Digamos que el partido, las sociedades totalitarias, es una especie de Estado dentro del Estado. ¿Ok? Y su misión es controlar al Estado nacional y por extensión a toda la nación. Otro elemento muy curioso, pero no asombroso, de las ideologías totalitarias es que a pesar de todo el daño, todo el dolor, toda la deshumanización que han regado y riegan por el mundo, ellos se ven a sí mismos como moralmente superiores a sus contrincantes. Pongamos por caso el Partido Comunista. El Partido Comunista acaba de celebrar, o el comunismo como tal, acaba de celebrar 100 años de historia y tiene el récord de haber matado a más de 100 millones de personas. Es decir, no hay ningún partido político, no hay ningún movimiento político, ni siquiera los nazis, ni siquiera los fascistas, que tenga un récord tan, digamos, horroroso, tan siniestro como ese. Es decir, eso es un movimiento político que durante su existencia ha matado a 1 millón de personas por año. ¿Ok? Es decir, cada año que ha pasado de la existencia del marxismo-leninismo, han muerto 1 millón de personas como resultado de sus actos. Es algo realmente espantoso. Sin embargo, ellos se ven
moralmente superiores. Y esa superioridad moral en realidad es una coartada ideológica. ¿Para qué? Primero, para plantear que si nosotros somos los portadores de la verdadera ideología, de la doctrina justa, nosotros somos los portadores de la verdad revelada, entonces la consecuencia lógica es que solamente puede haber un partido. ¿Se está entendiendo la retorcida lógica que hay detrás de esto, verdad? Entonces, por eso, normalmente, los partidos de esta tendencia tienden a ser partidos únicos, lo cual es una contradicción, porque partido significa una parte de, y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, estamos hablando de que un partido, por definición, es una parte del electorado. Entonces, para los marxistas-leninistas y los totalitarios en general, mi partido, que es una parte, sustituye al todo. ¿Ok? Entonces, partido único, consecuencia de eso. O, en algunos casos, conviven con partidos muy pequeños que no le hacen contrapeso. Por lo tanto, y esta es la siguiente consecuencia terrible de esta supuesta superioridad moral, es que la ideología del partido tiene que ser la ideología del Estado. Creo que aquí lo hemos sufrido en carne propia. Es decir, las personas que rigen o controlan o forman parte de la casta dominante de Venezuela hablan del Estado chavista, hablan de la nación chavista, hablan de la Venezuela chavista, ¿ok? Como parte de esta lógica. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, ansiedad? Ya, profe, no es una pregunta ni inquietud ni nada, es más bien un comentario, un aporte a la clase. Por eso es Dígalo. que eso lo estaba viendo en la clase de Historia 2, que el poder no se puede centralizar en una sola institución, tal como lo es las Fuerzas Armadas, el militarismo, porque es sumamente peligroso. O sea, ¿cómo es posible que los militares voten a favor de un partido político? O sea, se supone que tú estás al servicio de la nación, no al servicio de un régimen o un partido político determinante. Entonces, es eso, o sea, una característica del totalitarismo es esa centralización del poder, más que todo en el militarismo, en las armas, porque si yo tengo las armas a mi favor, yo puedo controlar a toda una nación. Ajá, ciertamente. A ver, eso fue parte del debate que se dio cuando se planteó la Constitución chavista del año 99. El hecho, se alertaba en aquel momento, no solo de que los militares votaran, sino que además la propuesta de Chávez era darle un papel realmente protagónico a los militares. Y bueno, eso fue lo que ocurrió a lo largo de los primeros años del gobierno de Chávez y después con el actual, y el resultado ya lo sabemos, ¿ok? El resultado ha sido una descomposición severa de la institución militar. Cuando veamos las características de una sociedad democrática con Robert Dahl, veremos que uno de los elementos claves centrales es el sometimiento de los militares al poder civil, sin la más mínima duda. Cuando pasa lo contrario, bueno, ocurre lo que estamos padeciendo en Venezuela. La otra característica del Profesor, Estado perdón, totalitario es... tengo un... Ajá, ¿alguna pregunta? Sí, yo tenía una duda con Dígame. respecto a eso de que la ideología del partido debe ser la ideología del Estado. Sí. Eso se podría ejemplificar en el caso de Venezuela con el ejemplo, o digamos con la característica de la inclusión del bolivarianismo en cada faceta del Estado, es decir, República Bolivariana de Venezuela. No sé si es así.
Sí, no, por supuesto, porque, a ver, ahí hubo un proceso que ya había ocurrido con anterioridad eh, a la llegada de Chávez al poder, que muchos grupos fascistas y totalitarios lo hacen, que es apropiarse de los símbolos de la nación, apropiarse de la bandera, apropiarse del himno nacional, apropiarse del escudo. Entonces, ahora eso se perdió porque la sociedad democrática venezolana dio una pelea, pero al principio las marchas chavistas llevaban la bandera de Venezuela diciendo, no, esa bandera es la mía, no es la de más nadie. Entonces, en respuestas, las primeras manifestaciones que comenzaron a darse en el año 2000, 2001 y en adelante, los ciudadanos opositores empezamos a sacar la bandera, que es nuestra bandera también, la famosa cachucha tricolor, etcétera, todo como parte, digamos, de una batalla simbólica para rescatar los símbolos de la nación. Entonces, donde más éxito tuvo Chávez fue en secuestrar a Bolívar, convertir a Bolívar en chavista, vamos a llamarlo así, y por eso el nombre que se le pone al país, algo que a mí siempre me ha parecido ridículo, pero bueno, cosa, todo el acto de brujería que fue exhumar el cadáver de Bolívar con la excusa de reconstruir el rostro de Bolívar y presentarte un Bolívar que se termina pareciendo a Chávez. Cuando tú hablas con los historiadores serios, Bolívar fue uno de los hombres más retratados y más pintados de su época. Entonces, los cuadros y las pinturas que tenemos de Bolívar son un fiel reflejo de lo que era. Y no tiene nada que ver con el Bolívar chavista que se inventó este movimiento. Gracias, profesor. Bien, no, a tu orden. Entonces, la idea aquí, para ir continuando, la idea de que el líder encarna la voluntad del pueblo, esto es una idea especialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque al darle ese poder al líder, se sustituye cualquier debate, ¿verdad? Y digamos, se busca eliminar cualquier contrafigura. Es decir, la opinión de un médico, la opinión de un arquitecto, de un periodista o de cualquier miembro de la iglesia o de cualquier asociación queda en un segundo plano porque el líder encarna la voluntad del pueblo. Esto no es nuevo, esto se aplicó con Mussolini, se aplicó con Hitler, se aplicó con Lenin y con Stalin y con Mao en China, se aplicó con Juan Domingo Perón en Argentina y así sucesivamente. Entonces, eso lleva a un liderazgo único y al culto a la personalidad, ¿no? Es decir, tener una relación absolutamente, digamos, cuasi religiosa con el líder, lo cual, por supuesto, es una afrenta a cualquier pensamiento democrático. Por aquí hay unos comentarios de ustedes, vamos a verlo. Rommel, efectivamente, esto que estoy diciendo queda muy bien explicado en la obra 1984 de Orwell. Totalmente, efectivamente. Porque ya para aquel momento, Orwell ya había visto esa tendencia, primero con Stalin y luego, primero con Lenin y luego con Stalin. Y entonces en ese grandioso libro queda muy bien, descrito.
Nazaret dice que es irónico lo de Bolívar. Claro, porque es que, a ver, volvemos otra vez a lo mismo. Los planteamientos totalitarios no les interesa la verdad. No les interesa la verdad. A ver, fíjense esto. En el caso de América Latina, Chávez no fue el único que ha utilizado la figura de Bolívar con fines políticos y lo ha vinculado con pensamiento de izquierda. Entonces, Bolívar estaba muy alejado del pensamiento de izquierda, totalmente alejado. Pero además... ¿Soy yo o no se escucha? No se escucha. Se cortó. Vamos a ver un segundo, a ver. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Camil, Sí. te escuchamos. Bueno, puedo cerrar la conferencia porque de igual manera le quedan 8 minutos y bueno, volvemos. Tengan sus preguntas y se las hacemos ahorita. Sí, sí, dale. Ahorita el profesor salió. Dale, creo. Sí, será lo mejor, me imagino. Sí. Voy a cerrar. Tengan sus preguntas.